Porque si Él hiciera justicia hoy día, hermano, solo quedarían parados los que están en Cristo Jesús y los que no creyeron en Jesús. Dice que ese día, hermano, cuando Él vuelva, va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo va nuestra vida, hermano? ¿Cómo vamos caminando en este camino estrecho? ¿Estamos analizando constantemente nuestra vida? ¿Entendemos realmente el sentido que tiene nuestra vida? Porque la vida tiene un sentido, hermanos, que solo es revelado en Cristo. Y de eso vamos a hablar hoy día, hermano. Y para ello vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 1, historia que ya conocemos, ¿cierto? Ahí buscamos en los libros de sabiduría, el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Ya hemos hablado de este tema, hermano, pero me gustaría hoy día profundizar un poco con respecto a qué significa en realidad lo que es vanidad de vanidades, hermanos. Vanidad de vanidad, y lo repite 2 veces Salomón. Es decir, un judío cuando quería enfatizar algo cierto, repetía, porque es importante. De cierto, decía Jesús, cierto, de cierto os digo. Había que poner atención ahí, porque era una verdad inamovible, hermano. Y dice Eclesiastés capítulo 1, del 1 al 4, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Yo te ruego, Señor, que nuestros corazones sean removidos hoy día, Señor. Que haya arrepentimiento en nuestros corazones por las cosas que no hemos hecho conforme a tu palabra, Rey. Y podamos hacerlas, Señor, de hoy en adelante, Padre. Guíanos, Señor. Guía este culto, Señor. Que maduremos, Señor. Que crezcamos conforme a tu palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pueden ponerse cómodos, hermanos. Estas son preguntas que el ser humano generalmente, hermano, se las hace cuando ya es tarde ya. Cuando ya estamos viejos y estamos frente a la muerte. Nos preguntamos, ¿y qué sentido tuvo todo esto? ¿Qué sentido tuvo que estudiara, que trabajara, que me matara todos los días de mi vida para terminar muerto? En otras versiones de la Escritura estas palabras se traducen como lo más absurdo de lo absurdo, o frustración de frustraciones. Todo es frustración. Vacío, todo es vacío. Es decir, hermano, lo que está diciendo Salomón es que la vida no tiene sentido sin Dios. Y es importante ver quién es este autor, ¿cierto? Que es el rey Salomón. Pero ¿cómo sabemos que es el rey Salomón el que escribió estas palabras? Bueno, en Eclesiastés 1:12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Primeramente dice que es hijo de David, ¿cierto? Y luego dice que él fue rey sobre Israel. Y hubo un solo hijo de David que fue rey sobre Israel, que es Salomón. Porque luego de Salomón viene Roboam, que es hijo de Salomón. Pero Roboam fue rey solo de Judá y de la tribu de Benjamín. Entonces, claramente este libro está escrito por Salomón, hermanos. No cabe duda de eso. Y Salomón, ¿quién no lo conoce, hermano? Aún los no cristianos lo conocen. Y si tú pones en YouTube su nombre, hay cualquier video, hermano, para hacer plata.
de verdad. Toman al rey Salomón como que es el ejemplo para ganar dinero, hermano. Pero el rey Salomón, hermano, está en la Biblia no para que el ser humano gane dinero. Está para dar testimonio de Dios. Testimonio de cómo el ser humano vive sin Dios. Y cómo puede perder el camino, hermano. Porque Salomón perdió el camino, hermanos. Uno de los grandes reyes de Israel perdió el camino. ¿Ustedes saben que Israel hoy día Israel es Judá simplemente? Israel era mucho más grande, hermanos. Pero por la dureza de corazón de su padre, David, y por la dureza de su hijo y de su nieto, hoy día Israel es lo que es. Entonces yo no entiendo cómo pueden poner videos como ejemplo a Salomón. Si fue un hombre que destruyó su nación, fue un hombre que esto lo guardó y lo encontró como el tercer, cuarto rey que después vino de él, lleno de tierra, hermano, porque no tomaban en cuenta la palabra de Dios. Entonces, sí, fue uno de los más grandes y el último, y fue el último rey de Israel con las 12 tribus. Y hizo muchas cosas, hermano, como por ejemplo el gran templo, hermano. Pero el problema fue que no solo construyó ese templo, hermano, sino que se construyó una casa 10 veces más grande que el templo y muchas casas más. Y trabajó mucho y estudió mucho y investigó mucho. Este era un hombre sabio, hermanos. Y por lo mismo, hermano, fue un hombre muy, pero muy famoso. A este hombre lo visitaban de todos lugares, hermanos. De todos los países llegaban a escuchar la sabiduría del rey Salomón. ¿Se pueden imaginar la grandeza de él ustedes? Yo me pongo a pensar, más o menos a comparar a alguien contemporáneo, o sea, que sea de acuerdo a nuestros tiempos, podría ser Michael Jackson, que les gustaba escucharlo cantar. Famosísimo. Y esto me parece extraño, porque a Jesús no vinieron del extranjero a escucharlo. ¿No les parece extraño igual a ustedes? Porque el mismo Jesús dijo, he aquí, más que Salomón. Es decir, Jesús en el fondo lo que quería decir, hermano, ni siquiera vale la comparación. Pero bueno, el rey Salomón escribió este libro, hermano, un hombre famoso, tan famoso, hermano, que la reina de Sabá lo fue a visitar y le llevó, hermano, cantidad de riquezas. Le fue muy bien a Israel con Salomón. Muy, pero muy bien, hermanos, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista donde Dios no cuenta. Dice Primera de Reyes 10, del 1 al 10, dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido. Y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad.
Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro y muchas especieries y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Mujer sabia también, porque le dijo claramente: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti. Imagínate una mujer extranjera, hermano, entendía la soberanía de Dios. Entendía que si Salomón estaba allí como un hombre sabio, era porque Dios lo había puesto allí. Y este rey, hermano, hizo todo, hermano, todo lo que un ser humano desearía hacer en su vida. Tuvo riquezas, tuvo mujeres, edificó casas, fue sabio, fue admirado, fue famoso. Todo, hermano. Dice en Eclesiastés 2, del 1 al 11, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Parece que Salomón está reflexionando profundamente respecto a todo lo que él hizo en su vida. Si es que valió la pena o no valió la pena. Está llegando a una conclusión, hermano. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es decir, ¿qué provecho tiene el trabajo, hermano, de todos aquellos que no tienen a Dios? ¿Tendrá algún provecho, hermano? ¿Qué diferencia hay, hermano, en esta vida respecto de los demás seres vivientes? Y es algo que la gente sabe, pero prefiere ignorarlo y declararse ateo, hermano. Pero ateo no, todos iremos a juicio después de esta vida. Esa es la conclusión de Salomón. Tanto el sabio como el necio tendrán que enfrentar un juicio delante de un Dios santo, santo, santo. Él fue sabio. Si tú veías a Salomón, tú habrías dicho, yo quiero ser como él. Porque él era un hombre sabio. Él no derrochó su vida. Él gozó de su vida. Pero ¿qué diferencia hay entre el sabio y aquel que es necio, que derrochó su vida? Si los dos, hermano, los dos van a tener que ir a dar cuenta delante de Dios. Un perro muere, ¿cierto? Y va al polvo. Pero ¿dónde va un ser humano? Después que muere, vuelve a Dios.
¿Y a qué vuelve? Al juicio. No hay reencarnación para los que creen en reencarnación, hermano. Esta no es la única vida. Después de esta vida hay otra. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira lo que dice Eclesiastés 12, el 1 al 8. Dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. ¿Te fijas cómo Salomón está escribiendo esto ya cuando él está viejo? Y se está dando cuenta que él no hizo lo que tenía que hacer. Porque como que está diciendo, yo esto debería haberlo hecho cuando era joven. Pero bueno, aquí estoy, está diciendo Salomón. Estoy listo para ir a enfrentar el juicio frente a Dios. Ustedes se pueden imaginar la tristeza que debe haber habido en Salomón. Es la misma tristeza que en cualquier hombre que tú encuentres en su lecho de muerte y no tenga a Dios. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Está hablando de la vista, hermano, porque nos estamos poniendo un poquito más ciegos cada vez, hasta que algunos pierden la vista, hermano. Acuérdate de él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebren las vasijas de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Esta carta, hermano, este libro está escrito para los hijos de Salomón. Me parece que no lo leyeron, hermano, los hijos. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. ¿Para qué vuelve a Dios el Espíritu? Para juicio, hermanos. Mira, hermano, muchos dicen no creer en Dios. ¿Y saben la razón que dan para no creer en Dios? No creo en Dios porque hay demasiada maldad en este mundo para que exista Dios. ¿Cómo reconocemos la maldad? Porque existe la bondad, existe lo bueno. ¿Y cómo reconocemos lo bueno? Porque hay una ley moral de Dios que define qué es bueno y qué es malo. Entonces aquellos que dicen que Dios no existe porque existe tanta maldad se están contradiciendo, porque están reconociendo la ley moral existente. ¿Y quién dio esa ley moral? ¿A qué pueblo se la dio? ¿A Israel? ¿Por medio de Moisés? Un día, hermano, iremos a juicio delante de Dios y seremos juzgados. ¿Según qué? Según la ley de Dios dada al mundo. Eso es lo que tiene claro
Salomón. Salomón no tiene todos los libros que tenemos nosotros de la Biblia. Él tiene una parte del cuento nomás, pues, hermano. Pero él sabe que un día estará frente a Dios y tendrá que dar cuenta por todo lo que dijo y por todo lo que hizo. Dice Eclesiastés 12, del 9 al 14, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros y las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué está diciendo Salomón, hermano? En resumen, que no sirve nada vivir la vida sin tomar en cuenta a Dios. Porque no importa cuántos logros hayamos alcanzado, no importa cuánto hayamos gozado en esta vida, no importa cuántos libros hayamos escrito, no importa cuántas casas hayamos construido, no importa cuánta sabiduría hay en mí o cuánta torpeza, porque todo en esta vida sin Dios, hermano, es temporal, y nada de lo que hayas logrado te podrá salvar del juicio de Dios. Un Dios que es santo, 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 hermanos. No es un Dios como nosotros, es un Dios poderoso, glorioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Salomón tiene claro esto. Salomón, el gran rey Salomón, está diciendo: desperdicié mi vida porque no me preparé para el día más importante. ¿Cuál es el día más importante, hermano? Que va a definir toda tu eternidad, el día del juicio. Este libro, hermano, pareciera ser casi depresivo, pero cuando tú lo entiendes, a la luz de toda la palabra, se vuelve un grito de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque en esta vida pareciera que los malos ganan, que los malos se salen con la suya. Aquellos que pecan sin cesar pareciera que nunca pagarán. Pareciera que se saldrán con la suya, que no importa cuánto roben al pobre y al menesteroso, jamás pagarán por sus delitos. En este mundo hay demasiadas injusticias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pareciera que ya no hay ley. Todos hacen lo que quieren hacer y no tienen ningún temor de Dios. La sociedad se ha encargado de hacerle creer a la gente que Dios no existe. Pero está a la vista, hermanos. Dios es real. Y un día todo ser humano tendrá que dar cuenta de su vida. Mira lo que dice Eclesiastés 3, del 16 al 22. Mira lo que dice del hombre. Vi más debajo del sol en lugar del juicio. Allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que hay de ser después de él?
No hay uno solo bueno, hermanos. Nosotros podemos pensar, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tendría la vida, hermanos, soportar tanta injusticia? Y que después todos muriéramos y ahí muriera todo, ahí quedara todo. ¿Tendría sentido eso? Ningún sentido, hermanos. Los animales sí, mueren y mueren, pero el hombre no. El hombre muere y su espíritu va a Dios a dar, a pararse delante de Él y ser enjuiciado, hermanos. No hay uno solo bueno, hermano. Porque aquí podríamos pensar, que me gustaría ir a predicar esto a los de la Cámara de Diputados, de las cámaras de los senadores, ¿sí o no? Pero tú te has preguntado, ¿qué harías tú si estuvieras allí? ¿Qué haría yo si yo estuviera allí? ¿Cuál sería la diferencia, hermano? ¿Qué haría la diferencia entre uno y otro? Porque es fácil criticar a Salomón, po. Pero ¿qué pasaría si se nos dieran las mismas oportunidades? Esas oportunidades de ser rico, de tener el poder de hacer lo que tú quieras. ¿Sabes lo que le pasó a Salomón finalmente? Salió lo que hay aquí, po. Lo que hay en su corazón. Porque el dinero tiene esa virtud. Saca lo que hay en tu corazón. Mira lo que dice Proverbios 1, del 1 al 7, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres ser sabio? Teme a Jehová. Hay un Dios, hermano. Hay una ley dada. Y todos un día daremos cuenta si vivimos conforme a esa ley o vivimos como quisimos vivir. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado. ¿Cuántos de aquí quieren ser bienaventurados? Bendecidos, felices, gozosos, alegres. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo, hermano, recuerdo la primera vez que lo leí, yo dije, el Señor está hablando de mí. No hay uno solo bueno, hermanos. El Señor, a través de David, está hablando de Jesús. ¿Quién fue el único, hermano, que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores? Solo Jesús. Y Él se deleitaba en la ley de Jehová. ¿Prosperó o no prosperó Jesús? Él hoy día está sentado a la diestra de Dios. Y Él abrió, hermano. Él abrió las puertas del cielo, hermano. Aquí es donde el juicio, hermano, el juicio de Dios fue ya ejecutado en Cristo Jesús, porque Él ya pagó por aquellos que creen en su nombre.
Salomón rápidamente llega a una conclusión, hermano, después de 12 capítulos, ¿cierto? Que un día estaremos frente a Dios y seremos juzgados por nuestros dichos y nuestros hechos. ¿Cuántos quieren, hermano, una vida donde haya justicia? Les digo una cosa, no va a ser aquí. No va a ser aquí. Cuando Él venga, Él y su iglesia, hermano, ejecutarán el juicio. Y todo aquel que no ha creído en Jesús será echado al lago de fuego. Un día habrá justicia, hermano. ¿Te fijas cómo esto se vuelve en un grito de esperanza? Un día, hermano, los malos pagarán. Pero no olvidemos que tú y yo fuimos malos. Y que solo por la gracia de Dios, Él nos salvó. Solo los que creen en Cristo Jesús se salvarán. Como he dicho otras veces, hermano, ¿le importa a la gente la salvación? Porque yo los veo más como tipo Salomón. Le interesa más prosperar en esta tierra que estar preparado para el juicio eterno. Hermano, tú y yo tenemos un llamado. Y el llamado es prepararnos para el juicio eterno. Porque, hermano, Dios te conoce, Dios me conoce. Y no hay nada, hermano, nada que nosotros le podamos ocultar a Dios. ¿Estás preocupado que no te falte nada? ¿Estás preocupado por prosperar, de ganar mucha platita? Lo que dice Jesús aquí en Lucas 12, hermano, del 16 al 21, es exactamente lo que estaba diciendo Salomón en Eclesiastés. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿No es lo mismo? Está diciendo Jesús: ¿para qué riquezas? Si hoy día vas a morir. ¿Tú sabes cuándo vas a morir o no? Nadie lo sabe, pues, hermano. Pero puede ser hoy día. Y la pregunta es: ¿estás preparado para el juicio? ¿Estás listo? ¿Estás revestido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está diciendo Salomón, hermano, que es malo trabajar y prosperar? No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que eso se vuelve nada cuando Dios no está en nuestras vidas, cuando tú ignoras a Dios. Si nos dedicamos nuestra vida solo a producir cosas para este mundo, llegará el día que te darás cuenta de que esas cosas no tienen valor ninguno, sobre todo cuando estés frente a una enfermedad o frente a la muerte. Si te llega un cáncer, hermano, no hay dinero que te vaya a salvar. Solo Dios podría salvarte con un milagro. Pero ¿qué importa este cuerpo, hermano? Lo que importa es dónde vamos después de esta vida. Solo vivir para Dios le dará un sentido real a nuestras vidas y te preparará para el día del juicio. Pregúntale esto a cualquiera, hermano, incluso a los evangélicos. Tienen ni idea del día del juicio, ni tampoco les interesa. Hay cosas más urgentes en esta vida. Mira lo que dice Eclesiastés 8:11.
Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es decir, hermano, imagínate tú pecaras y Dios ejecutara inmediatamente el juicio. ¿Tú crees que la demás gente haría mal? No. No, y ellos piensan, no, nunca va a haber un juicio. Va a haber un juicio, hermano. Y debemos prepararnos para ese día. Debemos estar revestidos completamente de Cristo. Si tú tienes temor de Dios, tú sabes lo que dice su palabra, que solo los que creen en Cristo Jesús serán salvados. ¿Y sabes lo que significa creer? Confiar plenamente solo en Cristo Jesús, no en tus obras, no en lo que tú hagas. Bueno, hermano, es por obra, no es por obra. Otra vez con la cuestión. La verdadera fe produce obras. La verdadera fe cambia tu corazón y te lleva a llevar una vida totalmente diferente a la que tenías antes de conocer a Cristo. Hay un antes y hay un después. Segunda de Tesalonicenses del 1, del 5 al 10 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Está hablando de la persecución, Pablo, hermano. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nada bueno, hermano. No espera nada bueno a aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no creen que existe Dios, hermano. Pero sin embargo, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Te fijas la importancia de creer en Cristo Jesús? Es vital. Si tú quieres sobrevivir al juicio y no tienes a Cristo, olvídalo. Dios te va a hacer pedazos. Dios te va a destruir. Romanos 8, del 1 al 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Juan 12, 47 dice: no seré yo quien condene al que escuche mis palabras y no haga caso de ellas, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Qué piensa la gente cuando le hablas de Cristo? Que tú quieres convertirlo a que Él sea como tú eres. No es eso. Lo queremos salvar. El otro día un colega me decía: ¿usted cómo que me quiere convertir, ah? Y le digo sinceramente, si dependiera de mí, no estoy ni ahí. Pero es Dios el que pone el querer y el hacer. Es Dios el que te quiere salvar. ¿Entendemos eso, hermano? Entendemos que cuando Dios pone el deseo de hablarle de Cristo a alguien, es Dios que nos está impulsando a traer a esa persona a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para que le solucione el problema en su matrimonio, para que le dé trabajo, para que le quite la borrachera,
la drogadicción. No, no es para eso. Yo pensé que era para eso cuando llegué. Me di cuenta, hermano, que el alcoholismo era un punto negro comparado con todo el mal que había en mi corazón. Y ese mal solo lo puede vencer nuestro Señor Jesucristo con su obra en la cruz. Estoy cansado, hermano, cansado de escuchar a la gente, de hablar de testimonio, de hablar de cosas vanas, hermano, y no hablar del verdadero evangelio. Yo digo, ¿qué enseñan en las iglesias, hermano? Que tuve un sueño, que Dios justo apareció un hombre y me habló de Dios. Y yo le pregunto, ¿y te habló de Cristo? No, entonces ese hombre no es de Dios, po. Porque los hombres de Dios hablamos de Cristo, porque Cristo los puede salvar, no hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres. En el único que hay salvación es en nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. No somos, hermano, no somos el hogar de ancianos. No somos católicos, hermano. Somos cristianos, ni tampoco somos evangélicos, somos cristianos. Porque seguimos a Cristo. Y Cristo es salvación, Cristo es esperanza. No es amoldarte un poco la vida, es transformar tu vida por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que tu vida tenga sentido. Y no estés como Salomón diciendo todo es vanidad, nada tiene sentido. ¿Cómo me hubiese gustado haber tenido esta claridad a los 16, a los 15 años, hermano? Porque cuántos años no perdimos haciendo puras estupideces. Pecado tras pecado, pecado tras pecado. Porque no me vas a decir que tú llegaste aquí santo. Llegamos cuando estábamos más lejos de Dios. Él nos trajo. No llegamos. Él nos trajo. Fuérzalos a entrar, dice la palabra. No, pero no es que yo respeto todas las religiones. Yo no respeto ninguna, solo una, hermano. A Cristo, la doctrina cristiana. Porque esa es la que salva a las personas. Esa es la que está en la palabra de Dios. No está manipulada la palabra de Dios, hermano. Es cristocéntrica. Cristo no apareció, hermano, en el Nuevo Testamento solamente. Cristo está en toda la palabra de Dios. Cuando los hombres decían que habían visto a Dios, no era Dios, era Jesús que veían, hermanos. Él no apareció en el Nuevo Testamento. Él es la promesa de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo una y otra vez le falló a Dios con sus reyes falsos, que se vestían de lino fino, de púrpura, aparentando amar a Dios, cuando realmente su corazón estaba lejos de Dios, hermano, y no amaban a su pueblo, abusaban de su pueblo, le robaban. ¿Qué parecía en la historia, cierto, a lo que vivimos hoy día? ¿Qué desgracia más grande vivir en este mundo? Yo digo, ¿qué pensará la gente que no tiene a Cristo, hermano, cuando ve que los diputados, los senadores, hermano, roban y llevan años y años robando y nadie les dice nada? La gente pierde la esperanza y ahí es donde tú ves suicidios, asesinatos, porque no hay esperanza. Pero te digo una cosa, en Cristo hay esperanza. Aquel que sabe que Dios existe, hay un juicio, hermano, y nadie se salvará, hermano, ni el más rico de este mundo, hermano, tendrá que darle cuenta al único rey verdadero, hermano. Aleluya. Y tendrá que pagar por haber abusado, por haber robado. Quiero centrar tu vida, hermano, no yo. El Señor quiere centrar tu vida en Cristo Jesús, para que vivas como vivió Cristo Jesús. No una vida que parece cristiana,
sino que una vida que sea cristiana, que ame al prójimo, que predique al prójimo la verdad y no mentiras, no palabras aduladoras, hermano, sino que predique la verdad, porque la verdad os hará libres. Y Cristo, hermano, Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida, hermanos. Hermano, cada vez que mis colegas, la enfermera, salen de un hogar, salen casi llorando, porque muchos de los enfermos son enfermos terminales. Porque ya no queda vida. Muchas veces, hermanos, vamos a un hogar y la persona murió. ¿Estás preparado para el juicio de Dios? ¿Estás listo? ¿Es Cristo tu Dios, tu único Señor? Si tú estás oyendo esta predicación y no conoces a Jesús, puedes venir hoy a los pies de Él. Y Él te puede perdonar. Él te puede salvar. Salvar. Lucas 12, del 22 al 31 dice: dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, hermano, con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. ¿Quién es la gente del mundo? La gente que no tiene Dios, que no cree en Dios. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué simple es la vida, hermano. Pero a nosotros nos gusta echarla a perder, porque quitamos la mirada del Rey, porque ponemos la mirada en las cosas de este mundo. ¿Qué dijo Juan? Si tú amas las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en ti. Por tanto, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¡Oh! Salomón, hermano, perdió el camino porque dejó la palabra de Jehová y comenzó a vivir como él creía que... Este hombre, yo ya me lo imagino, hermano, siendo tan sabio. ¿Sabes lo que creo? Él no le pedía consejo a nadie. ¿Para qué? Mira todas las riquezas que tengo, mira la fama que tengo. ¿Y tú me vas a venir a enseñar? Y eso sí que es malo en un hombre. Porque todo hombre, hermano, todo hombre necesita que alguien le aconseje, que alguien le ayude a tomar decisiones correctas. Pero Salomón no le preguntaba a nadie para qué. Comenzó a vivir como él creía que debía vivir, no como Dios se lo había indicado en su palabra. Y esta carta de Eclesiastés, hermano, es una especie de arrepentimiento de Salomón, porque el propósito de este libro, hermano, es demostrar que la vida del hombre sin Dios no tiene ningún sentido. Aunque alcanzáramos todas nuestras metas, hermano, imagínate las más grandes que tengas.
Si Dios no está en tu vida, hermano, terminarás diciendo, todo es vanidad de vanidades. Nada tiene sentido. Imagínate el rey Salomón, sus últimos días, y mira a su hijo Roboam. Un 0 a la izquierda. ¿Qué pensaría? De haber dicho, trabajé toda mi vida, me sacrifiqué, me levanté temprano, di todo, para ahora tener que entregárselo a Roboam, este mocoso de miércoles que no tiene idea dónde está parado. ¿Ustedes se pueden imaginar la frustración, el desespero de Salomón? Porque él claramente entendió lo que venía. Él sabía que su hijo no era un hijo de Dios, no era un hombre de Dios. Y lo demostró a la primera que pudo. Cuando el pueblo le fue a pedir que le bajara la carga, el peso, los impuestos, no. Le pidió consejo a los ancianos como para cumplir, pero después le pidió consejo a los que vivían como él vivía, de lujo. Nunca les faltó nada. Más carga les voy a poner. ¿Y qué le dijo el pueblo? Entonces tú ya no reinas más, nuestro pueblo. Ningún hijo de David va a reinarnos. Y ahí se separó Israel, las 10 tribus y las 2 tribus que quedaron en manos de Roboam. Imagínate el medio negocio que hizo Roboam. De 12 tribus quedó con 2. ¿Hizo bien las cosas Salomón? ¿Es un hombre al que debemos admirar? ¿Es un hombre al que debemos imitar? Pero sí es un hombre al cual debemos escuchar su reflexión, su conclusión de toda la vida, que un día estaremos frente al juicio de Dios. Hoy en día, hermano, la sociedad se ha olvidado de Dios. Pero yo te tengo una pregunta a ti, no a la sociedad. ¿Quién es Dios para ti? ¿Solo un proveedor para abastecer tu vida? ¿O es tu Dios el que guía tu vida, el que impulsa tu vida, el que motiva tu vida? ¿Tienes temor de Dios? ¿Sabes que Dios te juzgará un día? Amigos, hermanos, aún estamos a tiempo de buscar lo verdadero, de buscar lo eterno, para poder entender el sentido de la vida y poder vivir conforme a eso. Es decir, vivir una vida con propósito. No vivir como los pajaritos. Viven nomás. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Nadie viene a mí si el Padre no lo trajere. Tiene que Dios actuar en nosotros. Y tú dices, ¿cómo actúa Dios? Si yo no vengo a la iglesia. Empieza a desarmarte, a desarmar toda tu vida, porque todos llegamos aquí con nuestra vida destrozada. ¿Quién fue ese? No fue Dios, pero fue Dios quien lo permitió, para que tú y yo llegáramos aquí y pudiéramos conocerle, para que pudiéramos tener una relación con Dios por medio de su palabra, hermano. Hermano, esta palabra para mí es un gran grito de esperanza cuando tú escuchas las noticias, hermano, cuántos asesinatos, cuánta maldad. Ahora, eso no es nada nuevo, hermano. Esto siempre ha sido así.
Pero un día todos tendrán que dar cuenta. Si el gran problema en la sociedad, hermano, es que quitaron a Dios. Uno puede decir, oye, mi abuela que mi mamá le enseñó, pero ¿sabes qué? Ella me enseñó el temor a Dios, porque ella iba a la iglesia y yo sabía que había un Dios. Es decir, por eso no fui un ladrón, po. ¿Pero eso me salva? No, porque el único que nos salva es Jesucristo de Nazaret. Porque tampoco, hermano, no es que solo los ladrones, los borrachos, todos esos pecados que se ven claramente, ¿verdad? Pero hay otros pecaditos que no se ven, po. Anda a la Cámara del Senado, de Diputados, velo. Verdaderos actores de cine. Se ven espectaculares. Pero ¿cómo está su corazón por dentro? Podrido. Que se arrepientan. Que se arrepientan y se vuelvan a Cristo. ¿Y qué pasaría si ellos se volvieran a Cristo? Inmediatamente tienen que dejar su pega. ¿Te fijas? Porque Dios, hermano, cuando empieza a obrar en nuestra vida hace cambios profundos, rotundos. Recuerdo una vez que hicieron un culto en el instituto que está ahí en Ercilla, lo hizo la Iglesia Metodista Libre, el Virginio Gómez. Y fui yo allá y el predicador terminó diciendo que teníamos que renunciar a las cosas más importantes. Y yo renuncié al heavy metal. ¿Era eso lo que quería Dios? Él quería que renunciara a todo. Él quería que le dijera, Señor, aquí está mi vida. Llévala tú, porque yo ya no puedo. Porque yo ya no quiero más. Yo ya estoy cansado. No puedo vencer el pecado. Pero yo sé que tú puedes. Y Él pudo. Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos, porque Él puede vencer nuestro pecado. Y sin tanto show, hermano. El Evangelio es simple y sencillo. La palabra es simple y sencilla. El tema está en que Dios te la revele, ¿no? Jeremías 9, del 23 al 24, dice, estas palabras él ha escuchado Salomón. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, esta es para David, ni en su valentía se alabe el valiente, esta es para Salomón también, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo importante en la vida? Conocer a Dios, entenderlo, entender a Dios. Entender la mente del creador de este universo, hermanos. A veces nosotros no valoramos como deberíamos su palabra. Dios hizo una promesa, hermano, al pueblo de Israel, que es la antítesis de este libro de Eclesiastés. Es lo contrario. Él les prometió un nuevo pacto, una nueva esperanza, porque al igual que Salomón, Israel estaba perdido. Fueron muy pocos los reyes, hermanos, los que siguieron realmente el consejo de Dios. ¿Y cuál fue la promesa de Dios? El nuevo pacto. ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia Nuevo Pacto. Hace tiempo que escucho predicaciones y ni se acuerdan del nuevo pacto, hermano. Y la iglesia cristiana está viviendo en el nuevo pacto.
¿Y qué es el nuevo pacto? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Aquellos que dicen, hermanos, que estamos en el tiempo de la gracia y que ya la ley no importa, están totalmente equivocados. O sea, ¿para qué murió Jesús? ¿Para que anduviéramos como andábamos antes? No. Para que anduviéramos como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Cumpliendo la ley. Todo el tiempo. Viviendo en la voluntad de Dios. Es decir, sin pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Dice 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quieres pararte como un hombre justo delante de Dios? No puedes. Solo por medio de Cristo. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podremos ser salvados de la ira de Dios. ¿Quieres ser salvado de la ira de Dios o le da lo mismo a la gente? Porque le puede que le dé lo mismo. Al verdadero cristiano no le da lo mismo, hermano. Queremos vivir con Dios. Amamos a Dios. Ya no solo seguimos sus leyes porque hay que seguirlas, sino que porque le amamos. Porque Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Él nos compró a precio de sangre. Salomón no conocía esto. Él sabía que tenía que ir al juicio, pero no sabía que Dios ya había pensado en eso. ¿Y qué? Si Cristo no muere, hermano, todo Israel. Por eso dice la palabra que para siempre es su misericordia. Ese es el sentido de la vida, hermano. Conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo conoces? ¿Cuánto ha crecido tu conocimiento de Dios en estos últimos 5 años? Porque yo les digo sinceramente, hermanos, podemos pasar una eternidad leyendo esto y nunca vamos a llegar a conocer completamente a Dios. Debemos estar constantemente leyendo su palabra, viniendo a los cultos. Y la gente no hace caso. Lo que pasa es que hay gente que viene a la iglesia pero no tiene Dios. Porque si tuvieran Dios, tendrían que estar aquí. Porque ¿quiénes se reúnen aquí hoy día? Los hijos de Dios. Porque Él le dio sentido a nuestra vida. ¿Qué pensabas antes de conocer a Cristo? ¿Cuáles eran tus planes, tus proyectos? ¿Sabes qué? Te digo algo. Yo nunca tuve ni un proyecto. Yo simplemente vivía. Me gustaba esto, lo hacía. No me gustaba, no lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Una vez en un trabajo me mandaron a otra sección porque me pillaron durmiendo. No, les dije. Me voy nomás. Choro. No tenía a Dios. Hombre sin humildad. Sin
Nada, hermano. Un hombre que no tiene a Dios no tiene nada. Aunque tú lo veas y digas, oye, ese hombre lo tiene todo, no tiene nada. Porque el que es todo es Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Yo soy el pan de vida. Yo soy el todo, hermano. El todo de la vida. ¿Por qué es el todo? Porque Él le da sentido a todo. Yo le preguntaba al Señor hace poco, Señor, ¿por qué me mandaste a trabajar ahora en otro trabajo? ¿Por qué me echaste a perder esta pega y ahora tengo que andar acá? Porque puede que ahí haya gente de mi pueblo. ¿Sí? A veces los colegas me esperan para conversar, hermanos. Y cuando no voy me echan de menos. Ellos creen que soy yo, hermanos. Yo no tengo ni una gracia, hermanos. La única gracia está aquí. Y a veces, hermanos, ¿se acuerdan ese amigo que les conté que fuimos a una comida y nos pusimos a hablar de Dios y él se paró y se fue? Él fue el que me dijo, usted me quiere convertir. Pero no me le dijo así en mala onda. Ahí lo dije yo, no soy yo, es Dios. Y está entendiendo cosas. Ya irá a llegar aquí a la iglesia. Entonces, todo le da sentido el Señor. Yo pensé que me había enviado para allá por plata. Ridículo, me dice el Señor. Si yo soy el que te proveo. ¿Quién es el que nos provee, hermano? ¿De dónde salen los trabajos que salen? Solo de Él nomás. Pero nosotros tenemos que captar. Hermano, si tú no puedes vivir como vive el mundo, y el mundo vive haciendo las cosas porque hay que hacerlas, o porque otro la hizo, o porque me sienta bien hacerlo. Hermano, yo no quería ir a trabajar. De hecho, cuando me llamaron, yo dije no. No, porque mi Señor me quiere en la iglesia. Pero después, viendo un poquito las deudas y todo el cuento, dije, no es tan mala idea. El Señor me convenció, hermano. Y ahora me doy cuenta por qué. ¿Para qué? Porque todo tiene un propósito para Dios. No, es que el Señor estaba aburrido y un día dijo, ya voy a enviar a mi hijo a trabajar en un furgón. El Señor está probando mi humildad también, pues. No, pues que ahora yo soy técnico en computación, me dedico a la computación, además soy pastor. No voy a andar manejando un furgón, pues. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Ustedes dicen, bueno, pero hermano, eso es lógico. No, para mí no era lógico. Cuando no conocía a Cristo, hermano, el Héctor estaba por acá arriba. Por eso estudié, pues, hermano. Porque no quería ser como el resto. Pero el Señor me ha enseñado que ni los títulos, hermano, ni el dinero, ni nada de lo que tú poseas cuenta. Lo que cuenta es cómo está tu corazón. Si tienes un corazón humilde, un corazón que sea para el Señor. ¿Cuál fue el problema de Salomón, hermanos? Que él no tenía un corazón para el Señor. David pecó, ¿cierto? Pero él tenía un corazón para el Señor. Él se arrepintió. Él le pidió perdón a Dios y estuvo dispuesto. Y Dios le dijo, ya, ¿quién? ¿Te entrego a tus enemigos o yo? David no es tonto, porque nuestro Dios es misericordioso. Tú nomás, Señor, castígame tú, ¿no? ¿Fue bueno el Señor o no? Pero las consecuencias quedaron o no? Quedaron. Israel está así por culpa de David. Obviamente, también es culpa de que no creen en Jesús. Y cada cristiano que llega allá, hermano, no la pasa nada bien.
Entonces, hermano, el que le da sentido a tu vida, no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, el que le da sentido a tu vida es Dios. Y te digo una cosa, eso va a cambiar hasta la manera en que nos levantamos en la mañana. Al mundo lo único que lo mueve, hermano, es el dinero. ¿Qué te mueve a ti? A nosotros debe movernos el Espíritu Santo para hacer su obra. Dejemos de jugar a la iglesia, hermanos. Dejemos de pensar como niños y pensemos como hombres maduros en Cristo Jesús. Y hagamos la obra. Cada uno. Hermano, ¿y qué quieres que haga? ¿Y tu relación con Dios? ¿No te lo puede decir? ¿La palabra no te lo puede decir? Porque yo los conozco a ustedes, hermano, pero el que conoce su corazón es Dios. Y Él nos habla por medio de la palabra. A mí el pastor no fue a mi casa a decirme, hermano, tú tienes que ser pastor. No. Eso se da en la intimidad. Y ni siquiera fui yo que le dije, pastor, yo quiero ser pastor. Todo se fue dando, ¿cierto, pastor? Porque Dios nos guía todos los días, a cada minuto, a cada segundo. Sin Él, hermanos, no somos nada. Sin su palabra, sin su iglesia, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos, hermanos, si Dios no nos hubiese guiado? Y esto es lo que le cuesta entender a los jóvenes, que necesitamos un guía, porque la vida no es fácil. Claro, cuando uno es joven, ahí es fácil. No es fácil. Menos la vida cristiana, porque Dios te va a pedir lo que tú no quieres entregar, que es tu vida. Y que dice la palabra que para ganar la vida debemos perderla. Eso es vivir en Cristo, pues, hermano. Pongámonos de pie y oremos, hermano. Si tú has venido hoy día y no le hayas sentido a tu vida, pon la mirada en Jesús y ven a sus pies y arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Amado Dios y Padre, en esta hora te queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar con un sentido claro en nuestra vida, Rey. Porque tú nos llamaste, Señor, para glorificar tu nombre, Rey. Para engrandecerlo, Señor. Para hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nos cuesta hacer tu voluntad. Pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, en nuestras vidas. Te ruego por cada uno de los que están aquí, los que están oyendo, Señor, para que tú seas su Rey. Amén. Para que tú seas mi Rey, Señor. Y puedas controlar mi vida, Señor. Y vivir completamente para ti, Señor. Y no hacer un show, Señor. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, Padre. Porque tú eres nuestro Rey. Porque solo tú nos libraste, Señor, de tu ira. Gracias, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias por dejarnos tu palabra, por darnos el Espíritu Santo, Señor. Quien es nuestro consolador, Rey. Quien es nuestro paracletos, quien es el que nos anima, Señor, cuando estamos desanimados. El que nos da fuerza cuando no tenemos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Guía a la iglesia en nuevo pacto, te lo ruego, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén, mis hermanos.